Y retomamos la vereda política. Tras el quiebre oficialista, el Frente Amplio se sumó al llamado del gobierno a recomponer relaciones, especialmente con el Partido Socialista, para enfrentar con unidad al gobierno de Kast. Claro, la futura oposición también reaccionó al reciente gabinete del presidente electo, manifestó reparos, aprehensiones con los nombres de Jaime Campos, Jimena Rincón, Judith Muñoz en el Ministerio de la Mujer, entre otros. Paulina García, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Sí, la verdad es que aguas bien turbulentas se enfrenta por estas semanas el oficialismo luego de esta decisión que tomó el Partido Socialista de congelar sus relaciones dentro del propio conglomerado. Desde ese quiebre que estalló hace una semana, fuentes del propio Partido Socialista aseguran que no han tenido mayor contacto ni comunicación con el resto de los partidos del bloque y que se mantiene en pie su decisión de no asistir al próximo cónclave oficialista, que recordemos era una instancia clave porque en esa instancia se iba a fijar cuál iba a ser la política de alianzas que iba a tener la futura oposición. Esta semana el gobierno incluso instó a los partidos a retomar el diálogo, llamado que sabemos hoy día se plegó el Frente Amplio. El senador Juan Ignacio Latorre dijo que las diferencias con la coalición eran naturales, pero le restó dramatismo a estas diferencias con el Partido Socialista. Vamos a escuchar sus declaraciones. Yo espero que las relaciones políticas al interior del actual oficialismo se vayan recomponiendo. Creo que es necesario y vale la pena seguir buscando la unidad social y política del sector, buscando los puntos en común, que creo que son más que las diferencias legítimas. Y cuando hay diferencias es importante discutirlas, procesarlas, porque creo que acá lo más importante es proyectar el progresismo en nuestro país, perfilar una oposición que sea incidente, que sea constructiva, que sea propositiva y al mismo tiempo que defienda los avances del gobierno del presidente Boric. Todavía quedan agendas que sacar por delante, como la salacuna universal, como el reemplazo del CAE, el FES. Bueno, una futura oposición dividida que reaccionó durante esta jornada de manera bien distinta al reciente gabinete que mencionó, que nombró el presidente electo, José Antonio Kast. En el socialismo democrático lanzaron hoy día sus dardos con la nueva ministra de Seguridad, Trinidad Steiner. Se cuestiona acá el principio de objetividad y la imparcialidad del Ministerio Público para que fiscales puedan optar a cargos del gobierno. También hubo cuestionamientos esta mañana al nombre de Jaime Campos, el nuevo ministro de Agricultura. En la izquierda recuerdan que él fue quien no quiso firmar el decreto que buscaba cerrar Punta Peuco en el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet. Críticas que mencionó el diputado del PS, Tomás de Rementería, y su par del Frente Amplio, Jorge Brito. Todos sabemos quién es Jaime Campos, que es una persona que hace rato ya está en unas posiciones de derecha. Lo hizo siendo ministro de la presidenta Bachelet, le dejó de contestar, no firmó un decreto, violó la propia confianza que la presidenta Bachelet le había dado. Vimos cómo le fue a Piñera cuando nombró gabinete de ministro, que duró poquito. En el gabinete electo nos preocupan no solo los antecedentes penales de algunos ministros, también los estilos de liderazgos como el de Iván Poduje, confrontacional, agresivo, que ahora estará a cargo de vivienda, también en el área de la defensa. Los sesgos ideológicos del pasado que justifican las atrocidades, deseamos que no ingresen al Ministerio de Defensa. En el Partido Comunista también hoy día criticaron algunos nombramientos del gabinete del nuevo presidente electo, por ejemplo el ministro de Justicia, Fernando Rabat, quien fue parte en su minuto del equipo jurídico que defendió a Augusto Pinochet en casos y en momentos bastante complejos, como el caso Riggs, y ese caso se recordaba hoy día en las filas del Partido Comunista. También hubo cuestionamientos a la figura de la ministra de la Mujer, Judith Marín, por su perfil conservador, de religión evangélica, una mujer de 30 años, opositora a las leyes del aborto, la eutanasia y también las diversidades sexuales. Sin embargo, hoy día en la Democracia Cristiana, su jefe de bancada, Héctor Barría, llamaba a la cautela, decía que la ministra de la Mujer todavía no se ha visto cuál va a ser el manejo que va a tener en dicha cartera. Por lo pronto, dijo, había que ser cauteloso con las críticas mientras no veamos cómo se va a desenvolver en el cargo. Son críticas impresentables en un Estado laico. Toda persona tiene derecho a profesar la fe que estime pertinente, ser ateo, ser agnóstico. Lo que importa es la gestión que puedan realizar de aquí a futuro. Si fuera por condenar tweets, prácticamente no podría existir ningún política o político. Todos los ministros del actual gobierno estarían invalidados. Démosle la oportunidad. No caigamos en una especie de guerra religiosa que no tiene sentido.
Bueno, distintas miradas dentro del propio oficialismo respecto a este nuevo gabinete del presidente electo José Antonio Kast. Hoy día la diputada Emilia Schneider decía entonces que es una burla para las mujeres el nombramiento de Judith Maril en la cartera del Ministerio de la Mujer. Sin embargo, ahí, reflejo de las propias diferencias internas, la DC pone paños fríos a esos cuestionamientos. No, claro, y el Partido Social Cristiano también ha cuestionado, o sea, también ha respondido, algunos de esos cuestionamientos hacia la ministra de la Mujer. Lo hizo hoy en el Congreso, de hecho, la diputada y militante de ese partido, Francesca Muñoz, que decía que aquí habían personas intolerantes que están solamente criticando porque una persona tiene fe, que no respetan la libertad de expresión y la libertad de conciencia. De hecho, hay un posteo de la ministra de la Mujer actual, Antonia Orellana, durante esta mañana, donde le desea éxito a la futura ministra Judith Marín en su gestión. Por nuestra parte, cuente desde ya con toda la colaboración para hacer un traspaso ordenado para dar continuidad a temas tan importantes como la implementación de la ley integral.